Hola, amados hermanos, muy buenas tardes. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes ahí en su hogar donde se encuentra. Como siempre, es muy grato para mí poder compartir la palabra del Señor con ustedes, aprender junto a ustedes la palabra del Señor. El tema que nos convoca hoy día es un tema nuevo y es el tema de la Trinidad de Dios. Vamos a estudiar a través de la palabra del Señor a este Dios de la Biblia, a este Dios trino. Ya, el estudio, hermano, de la Trinidad de Dios, estudiar la Trinidad de Dios, es un tema bastante complejo, es un tema muy difícil de entender y también es muy difícil de explicar. Por lo que este tema trataré de explicarlo lo más sencillo posible, sin ninguna palabra rebuscada, para que podamos entender la Trinidad de Dios. Porque es un tema complejo, es un tema que simplemente se puede entender a través del estudio serio de la palabra de Dios bajo la dirección y la guía del Espíritu Santo. Entonces, vamos a comenzar orando al Señor para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Vamos a orar al Señor un momento. Dios y Padre Santo, delante de ti, Señor, venimos a buscar de ti, Señor, la ayuda, a buscar de ti, Señor, la dirección. Padre, a través de tu Espíritu Santo, revélate a nuestra vida, a nuestra mente y a nuestro corazón, para poder entender, Señor, lo que vamos a estudiar de tu palabra. Que esta tu palabra sea de bendición para nuestras vidas, que sea, Señor, para cimentarnos firmemente en tu palabra, en lo que tú quieres enseñarnos. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bien. Vamos entonces, amado hermano, a estudiar el tema de la Trinidad. Y lo que vamos a ver hoy día, vamos a ver una parte, porque la hemos dividido en dos partes. Tratar el tema de la Trinidad en 40 o 45 minutos es muy poco tiempo para poder explicar todo lo que encierra este tema. Así que lo vamos a hacer en dos partes. Hoy día vamos a ver solamente, hermano, un poco la raíz de esta palabra, de dónde viene. Vamos a ver algún concepto de esta palabra también. Vamos a ver una definición. Vamos a ver también la importancia que tiene este tema, la importancia de estudiar este tema de la Trinidad de Dios. Vamos a ver también los errores enseñados de la Trinidad. Y aquí vamos a entrar un poquito en la historia de este tema de la Trinidad. Yo creo que eso es suficiente por hoy día. Y luego en la próxima clase vamos a entrar de lleno a ver la Trinidad en la Biblia. Vamos a estudiarla en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, donde realmente ahí ya se nos revela con mayor claridad y podemos entenderla a la luz de la palabra. Amén. Dicho esto, entonces, amado hermano, comenzamos de inmediato con el tema de la Trinidad de Dios. Empezaré diciendo, amado hermano, que la palabra Trinidad viene o está compuesta de dos términos del latín, que son tres y unitas. Y estos términos juntos significan tres en uno. De allí viene la palabra Trinidad, del término compuesto, de estos dos términos compuestos del latín, que son tres y unitas. Juntos significan tres en uno. ¿Ya? Y como yo le decía, hermano, la Trinidad es un misterio que Dios ha querido revelarnos a nosotros por medio de la Escritura. Es un misterio, y cuando hablo de misterio, no estoy hablando de algo tenebroso, algo oscuro, no. Un misterio en la palabra de Dios es algo que está escondido
oculto y que Dios quiere revelarnos a través de la palabra. Ese es el misterio en la Biblia, cuando algo está oculto y hay que revelarlo, que Dios quiere revelarnos, en este caso, el misterio de la Trinidad. Entonces, amado hermano, humanamente, razonando humanamente, o por lógica humana, es imposible entender el misterio de la Trinidad. Y aún mucho más difícil es explicarlo. Porque este es un misterio que está en la palabra de Dios. Y tiene que ser revelado a través del estudio de la palabra de Dios. Por eso es difícil explicarlo racionalmente. Nosotros como seres humanos podemos deducir y hasta entender que existe un Dios creador, un Dios que creó todo. Simplemente observando la naturaleza, observando el universo, nosotros podemos llegar a entender que hay un creador. Mirando el diseño perfecto de lo creado, racionalmente podemos entender y llegar a comprender que hay un creador. Pero llegar a entender racionalmente que este único Dios existe en tres personas, eso no es posible. No es posible llegar a entender a este Dios único y que a la vez existe en tres personas, que es un Dios trino. Es imposible humanamente y racionalmente entenderlo y explicarlo, porque tiene que ser revelado con la ayuda del Espíritu Santo en las Escrituras. Ahora, hermano, nuestra doctrina cristiana evangélica o protestante, llamémosle, nos enseña a nosotros que existe un solo Dios y que este Dios se ha revelado a la humanidad en tres personas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y eso no hay problema, todo lo creemos y lo aceptamos. ¿Por qué? Porque eso se nos ha enseñado y porque está especialmente en la Escritura. Yo creo que todos nosotros entendemos esa parte, que Dios se ha revelado en tres personas a la humanidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Eso es así, lo aceptamos porque está en la Escritura, hermano. Pero ahora el tema es, ¿cómo explicamos? ¿Cómo podemos explicar que este único Dios existe en tres personas, que es trino? Comenzaré diciendo, en primer lugar, para explicar esto de la Trinidad, la doctrina de la Trinidad, comenzaré diciendo que la palabra Trinidad no existe en la Biblia. No está en ninguna parte de la Escritura la palabra Trinidad. Pero ¿sabe, hermano? El concepto que hay detrás de esta palabra sí es enseñado en la palabra de Dios, en la Escritura, en las Sagradas Escrituras. Es enseñado. ¿Ya? Por lo tanto, la palabra Trinidad no está en forma explícita en las Escrituras, pero sí está en forma implícita. No sé si me doy a entender. Por lo tanto, entonces la palabra Trinidad es un concepto que enseña, que está enseñado en la Escritura. Así como hay otras palabras que no existen en la Biblia. Por ejemplo, la palabra cristología. La palabra cristología no está en la Biblia, pero el concepto detrás de esa palabra enseña sobre nuestro Señor Jesucristo. ¿Y dónde aprendemos la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo? En la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Allí encontramos y aprendemos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es una palabra que también está en la Biblia. Otra palabra, por ejemplo, la palabra eclesiología, tampoco está en la Biblia, pero tiene que ver con el estudio de la iglesia. ¿Y dónde estudiamos la historia, la vida de la iglesia, el nacimiento de la iglesia? En la Biblia. Y así hay otras palabras que no aparecen en la Escritura. Por ejemplo, la palabra escatología tampoco está en la Biblia. Esto mismo que estamos estudiando, teología,
no está en la Biblia, pero tiene detrás de esas palabras hay un concepto que se estudia en la palabra de Dios y que está ahí en forma implícita, como les dije, está en la Escritura. Entonces, ¿por qué le explico esto, hermano? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces hay cristianos, o no sé si llamarle cristiano, que atacan la doctrina de la Trinidad y le llaman herejía porque dice que no está en la Biblia. Y lo triste de esto, amado hermano, es que nuestros propios hermanos, muchas veces por desconocimiento, ellos también dicen que no es recomendable estudiar la Trinidad de Dios porque no está en la Biblia. No existe en la Biblia, por lo tanto es una herejía. Y sabe, hermano, en cierto modo ellos tienen razón, porque la palabra no está en la Biblia. Pero donde no tienen razón es llamarle herejía. Porque así como yo le dije, la palabra cristología, estudiamos de la vida, la obra de Cristo, el estudiar de nuestro Señor Jesucristo no es una herejía. Estudiar de la Trinidad de Dios tampoco es una herejía. Estamos estudiando la palabra de Dios, estamos escudriñando las Escrituras como nos manda la palabra. ¿Ya? Entonces es bueno aclarar y tener en cuenta esto. La palabra Trinidad ciertamente no aparece en la Biblia, pero porque no aparezca no es una herejía. Estudiar de la Trinidad no es una herejía, como estudiar de Cristo no es una herejía, estudiar la historia de la iglesia no es una herejía. Esto más o menos hay que entenderlo, hermano, que simplemente es así. No porque de repente uno escuche algo a un predicador que dijo esto, nosotros vamos inmediatamente también a afirmar que es una herejía, y no es así. Ya hay que tener claro entonces el concepto de la palabra Trinidad. Ahora, ¿nosotros podemos definir la Trinidad de Dios? ¿Hay una definición? Claro que sí la hay. Usted recuerda el catecismo de Westminster, cuando lo estudiamos y lo veíamos, que este catecismo definió a Dios. Un grupo de teólogos en Inglaterra se reunió para definir a Dios. Aquí también, grupos de teólogos estudiosos de la Biblia han definido la Trinidad de Dios. Y hay un teólogo, se lo voy a mencionar, Wayne Grudem, en su teología sistemática, él definió la Trinidad de la siguiente manera, escúchela. Wayne Grudem definió la Trinidad así, dice: Dios existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Una definición breve pero muy cierta. La repito, Dios existe eternamente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y cada persona es plenamente Dios y hay un solo Dios. Otra definición que dio un teólogo, Bromiley lo definió de la siguiente manera, teólogo cristiano. Dice, significa que dentro de la esencia singular de la deidad tenemos que distinguir tres personas, las cuales ni son tres dioses por un lado, ni tres partes o papeles o modos por otro, sino son Dios coiguales y coeternas. Me gustó mucho esta definición. Creo que se acerca mucho más clara en un concepto más completo. Me gustó. Por una parte dice, no son tres partes o tres modos por un lado, sino son Dios coiguales y coeternas. Hermosa definición. Con esta yo me quedo. Ahora, ya tenemos una definición. Ahora, hermano, ¿por qué nosotros debemos estudiar la doctrina de la Trinidad o este tema de la Trinidad? ¿Cuál es la importancia de estudiar la Trinidad? Se lo voy a, en forma clara y muy breve, se la voy a responder en 4 puntos.
cuatro, cuatro razones por qué debemos estudiar la Trinidad. La primera razón, porque el concepto de la Trinidad constituye una de las doctrinas distintivas del cristianismo. Este concepto de la Trinidad constituye una de las doctrinas distintivas del cristianismo. Esta es la doctrina que distingue al cristiano protestante. ¿Sabe por qué? Porque no hay ninguna otra religión que enseñe que Dios es uno, pero a la vez es un Dios trino. No lo hay. Ninguna otra religión enseña esto. Por eso es distintiva del cristianismo. Y si hay alguna que le parece, se la voy a nombrar porque quizá usted la ha escuchado, hay una que se le parece un poquito. Es la doctrina del hinduismo. El hinduismo también enseña acerca de tres dioses. Y ellos tienen el dios Brahma, que es el dios creador del universo. También ellos tienen el dios Vishnu, que es el dios preservador, conservador del universo. Y está el dios Shiva, que es el dios destructor. Pero son tres deidades, ¿ya? Son tres deidades. Y a esto se le llama triteísmo. Tenga en cuenta este término, triteísmo. A esto se le conoce como triteísmo, creer en tres dioses, ¿ya? Es un poco parecido, pero muy diferente a la doctrina trinitaria. Es muy diferente, ¿ya? Se lo menciono porque usted también habrá escuchado de los hindúes. Segunda razón por la que nosotros debemos estudiar la doctrina de la Trinidad. Porque es una doctrina, hermano, es indispensable para entender las grandes verdades bíblicas. Para poder entender estas verdades bíblicas es necesario estudiar la doctrina de la Trinidad. ¿Sabe por qué? Porque sin el concepto de la Trinidad, las doctrinas como la encarnación, la doctrina como la expiación, la doctrina como la ascensión de Jesús, como la doctrina como el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés, serían incomprensibles si no tenemos estos conceptos de la Trinidad. No podríamos entenderla. Por eso es importante. Tercer argumento, ¿por qué nosotros debemos estudiar la Trinidad? Porque la doctrina de la Trinidad nos proporciona respuestas a muchas preguntas, a interrogantes de carácter práctico. Nos proporciona esta respuesta que nosotros buscamos a esas preguntas. Preguntas como, por ejemplo, ¿es Jesucristo una deidad? O otra pregunta, ¿a quién debemos presentar culto? ¿Solo al Padre o también al Hijo y al Espíritu Santo? Esas preguntas las responde esta doctrina. O otra pregunta, ¿a quién debemos orar? ¿O está la obra de la cruz limitada a la persona de Jesús o ha tenido el Padre una parte en ella? O también podríamos preguntarnos, ¿es Jesús inferior al Padre? ¿Es el Espíritu Santo meramente una fuerza impersonal o una persona igual al Padre y al Hijo? Todas estas preguntas las responde la doctrina de la Trinidad. Por eso es importante, amado hermano, estudiar este tema y tenerlo claro. Cuarto y último argumento, última razón por la que nosotros debemos estudiar. Porque el conocimiento de la doctrina de la Trinidad o trinitaria nos proporciona una defensa contra enseñanzas erráticas o contra herejías derechamente. Nos proporciona eso. Nos proporciona una defensa. ¿Y sabe por qué? Porque hay religiones, hay sectas que atacan esta doctrina férreamente. La atacan y hasta se burlan de los cristianos que nosotros enseñamos esto. ¿Sabe por qué, hermano? Porque muchas veces ellos presentan argumentos bíblicos. Presentan argumentos, textos bíblicos que dicen que Jesucristo es menor. Y lo vamos a estudiar cuando entremos
al estudio pleno de la palabra. Y vamos a ver esos textos. Y ellos dicen, con argumentos bíblicos, y si tú no estás bien cimentado, si tú no estás bien informado, haber estudiado este tema, te van a hacer dudar. Y hasta, hermano, te van a confundir, porque ellos usan argumentos bíblicos. Y te pueden hacer dudar y te pueden hasta confundir. Por eso es necesario estudiar esta doctrina. ¿Ya? Y aquí yo quiero ahondar un poco en esto. ¿Sabe por qué? ¿Por qué es importante? Porque, hermano, todo estudio que contradiga esta doctrina o toda enseñanza que contradice la palabra de Dios es una herejía. Así se le llama y pasa a ser una herejía. Y sabe, hermano, que en el tema de la Trinidad hay herejías históricas. Hay herejías históricas que hasta el día de hoy tienen seguidores a través de todo el mundo. Esas herejías históricas hasta el día de hoy se están desparramadas en el mundo. Y se las voy a mencionar. Tiene seguidores por todas partes, como es el caso de los unitarios. Los unitarios, o los más conocidos como los solo Jesús. Esa es una secta. Y están por otro lado los TDJ, los amigos testigos de Jehová, que también arrastran esta enseñanza errónea histórica. Los testigos de Jehová, hermano, ellos niegan la deidad de Jesús y afirman que Jesús es una creación y que Jesús no es Dios. Eso enseñan los testigos de Jehová. Ellos cuando llegan a tu casa no te mencionan en primer lugar el Jesucristo, el Redentor, el que nosotros debemos primero creer en Él para llegar al Padre. Ellos tienen otra forma de predicar, presentando a Jehová, porque no creen que Jesús es Dios. Y sabe, y te lo voy a demostrar brevemente para que tú vayas entendiendo, amado hermano. Mira, nuestra Biblia, Reina Valera, nos dice a nosotros, y el texto más claro, el único texto más claro de toda la Biblia que nos dice claramente que Jesús es Dios, es Juan 1:1. Este texto nos dice, en el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Está hablando de Jesucristo, el Verbo. En el principio era el Verbo estaba con Dios, y luego afirma, y el Verbo era Dios. Jesucristo es Dios. Sin embargo, los testigos de Jehová, para poder respaldar esta herejía, ellos tienen cambiada en la Biblia este texto. En su Biblia de ellos es diferente. Por ejemplo, mi hermano, este es el libro de Mormón. Esto lo tengo cuando yo era mormón. No era una broma, hermano. Es necesario tener estas versiones para poder corroborar estas herejías. Aquí tengo la Biblia de los testigos de Jehová. Y mire lo que dice Juan 1:1. Y aquí nos vamos a dar cuenta de la herejía. Mire lo que dice Juan 1:1. Juan 1:1. Espere. Juan, el Evangelio de Juan. Se lo voy a buscar. Acá está. Mire lo que dice Juan 1:1. Mire, dice, escuche muy bien. En el principio la palabra, refiriéndose al Verbo, a Jesucristo, en el principio la palabra era, y la palabra estaba con Dios. Y luego dice, y la palabra era un Dios, con minúscula, era un Dios. Otras versiones de esta que yo vi hace un tiempo decía, y la palabra llegó a ser como un Dios
con minúscula. Cuando ellos dicen, y la palabra era como un Dios, están poniendo a Dios a la altura de cualquier otro Dios, porque lo tienen con minúscula. Es como si yo dijera, hermano, por ejemplo, este malandrín es de los mismos de este lotecito de acá. Estoy poniendo a esta persona a la altura de todos estos malandrines de acá. Así ellos colocan a Dios con minúscula. Colocan a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, como un Dios más. Como una fuerza impersonal, como le llaman ellos, algo así. No están diciendo que Jesucristo es Dios. Nuestra Biblia, Reina Valera, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y está con mayúscula. Jesucristo es Dios, hermano. Por eso es importante saber estas cosas, hermano, antes de entrar de lleno al estudio de la Trinidad. ¿Y de dónde viene? Aquí vamos a hablar un poquito de historia. ¿De dónde viene esta enseñanza? ¿De dónde sacaron ellos esta enseñanza, hermano? Esta enseñanza viene del arrianismo. Y les voy a explicar. Arrio fue un presbítero, un sacerdote del finales del siglo III, principio del siglo IV, que pensaba que el Verbo, que Jesucristo, era la primera creación de Dios, pero que no era Dios. Esto pensaba Arrio, este presbítero. Y sabe, esto que pensaba lo enseñó, y esta enseñanza fue tan popular en aquella época que se expandió rápidamente en ese lugar. A tal punto que tuvo muchos seguidores, a tal punto que la iglesia tuvo que llamar a un concilio para contradecir esta enseñanza de Arrio. Y ahí nace el concilio de Nicea. No sé si usted ha escuchado hablar. En el concilio de Nicea, la iglesia, en el año 325, cuando ocurrió este concilio, en ese concilio la iglesia elaboró un credo. Ese es el credo niceno. Y usted lo puede buscar en informaciones, busque el credo niceno, lo que elaboró la iglesia en el año 325, en el concilio de Nicea. Y este credo que la iglesia elaboró, dice más o menos así, es lo que nosotros creemos. Lo voy a leer un poco nomás. Mire, el credo niceno dice lo siguiente: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, dice, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos. Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de la vida. Y bueno, este credo sigue un poco más. Pero la parte que nosotros nos convoca es esta, de este credo. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, como enseña esta otra religión. Qué importante, hermano, entonces es entender esto. Qué importante es entonces que la otra enseñanza, hermano, que yo les decía de la Trinidad errada, es la de los unitarios, o lo más conocido también como los
como el sabelianismo. ¿Por qué se le llama así? Porque hubo un teólogo llamado Sabelio que él también enseñó una doctrina, enseñó algo acerca de esto. Y esta herejía de Sabelio, hermanos, sostiene que las tres personas de la Trinidad no son diferentes personas, sino que son manifestaciones de una sola persona. O sea, es decir, que el Padre en el Antiguo Testamento fue la misma persona del Padre la que decidió hacerse hombre en Jesús. Y después que Jesús resucitó y ascendió al cielo, es la misma persona Jesús que vuelve en forma de Espíritu Santo. O sea, lo que ellos enseñan es decir que es una sola persona que toma tres formas diferentes. Eso lo enseña Sabelio, y esa doctrina y esa herejía histórica la siguen estos amigos, los solo Jesús. Ellos defienden esta doctrina, defienden esto de que solamente Dios lo tomó tres formas diferentes, que es una herejía que nosotros, si la escuchamos inmediatamente, la vamos a rechazar, porque es una herejía. Y por último, otro par de herejías menos conocidas, pero muy rápidamente se las voy a mencionar. Hay otra herejía histórica, se llama la Trinidad complementaria. Esta sostiene que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son partes de Dios, que las tres juntas forman un Dios, pero cada uno por separado no es Dios. Esto enseña esta Trinidad complementaria, sino que simplemente juntas pueden formar un Dios. Y ellos hacen, hermano, para explicar esta herejía, hacen la analogía del huevo. Y cuidado, porque yo he escuchado a cristianos haciendo esta analogía o esta ilustración del huevo para explicar la Trinidad de Dios. Cuidado, porque esta analogía es totalmente inadecuada. Y ellos dicen, así como el huevo tiene un cascarón, tiene una yema y tiene una clara, así Dios, dice, es en tres partes diferentes, pero juntas forman un Dios. Es totalmente inadecuado, porque nosotros sabemos que nuestro Dios es uno solo y que las tres personas de la Trinidad son un solo Dios también. ¿Ya? Entonces, cualquier analogía o cualquier ilustración que hagamos, algunos usan la ilustración del trébol, otros la ilustración del agua, que se asemeja un poco más. El agua es primero hielo, vapor, líquido. Otro la ilustración del triángulo. Cualquier ilustración, hermano, que podamos hacer de la Trinidad de Dios es insuficiente. No demuestra la Trinidad. ¿Y sabe por qué? Porque así como nuestro Dios es espíritu y no podemos hacernos una imagen de Él porque nadie le ha visto, nosotros tampoco podemos mostrar ejemplos de algo que está creado para demostrar algo que nunca hemos visto. Por eso, cualquier ejemplo que hagamos de la Trinidad de Dios, yo creo que es insuficiente y quizás hasta equivocado. Porque eso lo vamos a entender más plenamente quizás cuando estemos en el reino de los cielos. Por eso esa es una herejía, hermano, que también está utilizar el huevo. Y la última herejía, que es menos conocida y que tiene poco valor quizás hasta escucharla, es la herejía del triteísmo, la que yo mencioné al principio. El triteísmo solamente ellos creen en Dios, en tres dioses, ¿ya? Creen que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son tres dioses. Eso ya no tiene ni razón de explicar, hermano. ¿Ya? Es algo parecido al hinduismo que yo le mencionaba al principio. Por lo tanto, por eso, amado hermano, es importante estudiar la doctrina, la teología
la teología esta de la Trinidad de Dios. Sabe, es importante, hermano, porque nosotros como cristianos tenemos que saber que la Biblia a nosotros nos enseña respecto a la Trinidad y nos dice que solamente nosotros podemos servir y servimos a un solo Dios, al único Dios verdadero, ¿ya? Que se ha querido revelar en tres personas distintas, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero cada una de ellas es plenamente Dios. Eso nosotros tenemos que tenerlo claro. Que Dios, el Padre y el Hijo es una sola persona, un solo Dios verdadero. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Como decía la definición de Brumley, que habitan, que son coiguales y coeternas, siempre han existido, siempre han estado en esa unidad perfecta. Es importante, hermano, saber esto. Hasta aquí vamos a dejar este estudio. Más o menos ya hemos visto entonces, para que usted tenga una idea, por qué debemos estudiar la Trinidad de Dios. Tiene los conceptos, tiene la definición, un poquito de historia acerca de estas herejías históricas. Y la próxima clase, amado hermano, entramos de lleno a ver la Trinidad de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y ahí nos va a quedar mucho más clara esta revelación. Vamos a orar al Señor para entregar este tiempo. Dios y Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos has enseñado hoy día. Señor, te pedimos tu ayuda, te pedimos, Señor, que cada día tú te reveles a nosotros. Espíritu Santo, ayúdanos a entender este estudio maravilloso, saber que nuestro Dios es único, que hay un solo Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que vemos y lo que no vemos. Tú lo hiciste, amado Dios. Muchas gracias por tu palabra. Bendice a mis hermanos que escuchan este estudio. Señor, abre su mente y su corazón. Espíritu Santo, revélate a nosotros para que podamos entenderte y comprenderte. Ayúdanos, Dios. Padre, oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Como siempre, les amo en el Señor. Un abrazo, amado hermano. Y nos estamos viendo en la próxima clase. Bendiciones a todos.